Buenas noches a todos, compañeros Cindy Janet Vaquero Giraldo, Carlos Andrés Ramírez Vanegas, Ana Milena Tarazona Niño y quien les habla, Omar David Espinel. Un saludo a la profesora Alicia Montoya Rey, que va a estar viendo este video, este panel, y un agradecimiento y saludos a Nicolás Espinel, Luz Adriana Tarazona, Ferney López, Daniela Macías y Sandra, que son nuestro público invitado y les agradezco de antemano por el tiempo. Vamos a dar inicio a nuestro panel de expertos que gira en torno al caso de Cindy. Cada uno de los expertos va a hacer una breve exposición de sus esquemas, de sus estrategias. Voy a abrir esa exposición, vamos a hacer un sorteo, voy a hacer un sorteo para determinar el orden de exposición. Les recuerdo, panelistas, que tienen máximo 5 minutos, entonces deben ser muy breves, muy contundentes. Yo ya tengo acá sus nombres en esta bolsita. Solo son sus iniciales, entonces voy a empezar, ¿sí? a sacar el orden de las personas que van a empezar a exponer. Aquí tengo el primer papelito. Eh, el primer papelito dice, ah, eso es una O, es decir, soy yo. Vamos al segundo. Eh, una A, o sea, Ana. Ahora tengo una CA, o sea, Carlos. Y pues la bolsa solo queda Cindy. O sea, entonces empiezo yo, va Ana, Carlos y Cindy. Bueno, entonces empecemos de una vez. Bueno, voy a empezar haciendo una breve descripción de PDAC, el pensamiento complejo como fundamento. Este modelo parte de reconocer que el aprendizaje no es un acto lineal, sino un proceso académico donde el sujeto, eh, y acá vienen las iniciales, ¿no? de esta estrategia, desaprende modelos que pueden ser ineficientes, reaprende nuevas estrategias y las integra a través de la práctica y las complejiza al dotarlas de significado personal. Eh, ¿Esto qué implica? Que tenemos cuatro momentos: el desaprendizaje, eh, tenemos el reaprendizaje, estoy justamente acá, viene la etapa de aprendizaje, ¿vale? Y complejizar a través de las habilidades los distintos contextos sociales y académicos. Es básicamente, como yo lo entiendo, ya aplicar y hacerlo de una manera más profunda, ¿vale? Ahora bien, tenemos que aplicar esto al caso de Beatriz, el contexto de Beatriz. Entonces, el contexto de Beatriz es básicamente recordar que es una joven, una adolescente, difícil cuadrar acá, es una adolescente eh, que tiene una extraordinaria memoria musical, eh, enfrenta importantes desafíos a pesar de esta cualidad, de este don que ella tiene. Sí enfrenta desafíos que tienen que ver con la comprensión lectora, el manejo del dinero, las relaciones sociales.
Y esto le genera muchas limitaciones para ser una persona funcional, no solo en lo escolar, sino en sus relaciones sociales, interpersonales. ¿Vale? Entonces la idea es mirar cómo nos funciona este concepto de PRAC, ¿sí? Para elaborar los elementos curriculares que puedan ayudarle a Beatriz en esta estrategia, ¿vale? Entonces, en el desaprendizaje tenemos que hablar de estrategias que eh, dejen atrás un poco lo que es la parte de la lectura literal, ¿sí? Hay que empezar perdón, acá está. Eh, Hay que empezar a hacer cosas novedosas con ella, hay que reaprender nuevas estrategias, sobre todo a nivel inferencial y de síntesis. El aprendizaje funcional como uso del dinero, una experiencia real, esa parte también tiene mucho que ver con la parte social, y complejizar a través, al transferir estas habilidades a distintos contextos sociales. O sea, la idea es que ella pueda aplicar lo que ha aprendido, lo que ha reaprendido, a aplicarlo a diferentes contextos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Pues fomentar una autonomía, un pensamiento crítico, la integración social, socioemocional de Beatriz, que en última es lo más importante, permitirle desenvolverse en escenarios cotidianos, escolares, y desarrollar empatía. Comprensión, contenidos, pues tenemos que trabajar comprensión inferencial, uso del dinero, habilidades sociales, metacognición, los contenidos deben ser significativos y contextualizados. La evaluación, pues a través de la transferencia de aprendizajes mediante rúbricas holísticas, autoevaluaciones reflexivas, o sea, hacer que Beatriz participe realmente de su proceso de evaluación y ella empiece a ser consciente de sus logros. ¿Cuándo? Pues esto debe iniciarse en escenarios musicales, como la puerta de entrada, aprovechar que ella es muy buena y que tiene mucho talento en el campo de la música. Entonces, ese debe ser el punto de entrada, el punto de inicio. Se gradúa progresivamente hacia situaciones más desafiantes. Es la idea que el modelo espiralado del bucle educativo, según González Velasco, 2009. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace el empleo de estrategias complejas, simulaciones, dramatizaciones, juegos de rol, juegos financieros? A mí se me ocurre, por ejemplo, esto de Tío Rico, Monopolio, para empezar a darle sentido al uso del dinero a través del juego. Esto sobre Moreno y Gaicha, 2024. Materiales manipulados, recursos, entonces, por ejemplo, los monopolios, Tío Rico, están las guías visuales, tecnología adaptada, audios, partituras, juegos digitales, etcétera. ¿Qué elementos curriculares? Esos son los elementos que yo acabo de describir, ¿no? Esta propuesta se enmarca en un cambio de paradigma, eh, pasar de aprender a enseñar, para el tamaño adecuado. La propuesta se enmarca en el cambio de paradigma de enseñar a enseñar hacia aprender a aprender. Reconocer sus propios estilos de aprendizaje, que es importante, o sea, Beatriz es el foco, que sabe ya cómo aprende, hay que regular sus procesos de pensamiento, aprender o hacer que ella aprenda que reestructure sus esquemas cognitivos a través de las reflexiones. Es muy importante que ella aprenda a participar de su propio proceso, que también desarrolle la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones problemáticas. Eh, Finalmente, el bucle educativo pues propone un modelo espiralado, sensible a la diversidad y orientado a la complejización del conocimiento. Esta estrategia no solo aborda la limitación de Beatriz, sino que potencia sus talentos desde un enfoque inclusivo, transformado y profundamente humano. Como señala Rincón Gallardo 2024, proteger el poder de aprender de niñas como Beatriz es un acto de justicia educativa, es decir, hay que integrarlos y hay que hacer que ellos sean partícipes de su propio proceso, que ellos ayuden en la construcción. Y pues en este caso es muy importante partir del hecho que ella ya tiene un don, ¿sí? Y eso puede ser útil. Pues, a través de la música se puede entrar hacia las matemáticas, a través del juego se puede entrar hacia el uso del dinero, por ejemplo, algo muy concreto, ¿sí? Inferir para aprender de pronto a manejar este asunto de la lectura que también es tan importante y que se le presenta a ella tantas dificultades. Entonces, pues esta es mi propuesta de estrategia para el caso Beatriz. Muchas gracias por su atención y creo que ahora tiene la palabra eh, Ana Milena Tarazona.
Voy a dejar de compartir. Sí, señor. Bien, Buenas noches. buenas noches. Bueno, veo que la imagen que yo tengo está muy pequeña la letra y es un poco complicada la lectura y pues mostrarla. Voy a abrir el Word que tengo sobre ese tema para hacer la respectiva explicación. Bueno, ahora ahí ven, ¿están viendo la imagen? Bien, me toca ahora. Sí, Que eso, la imagen ya se está viendo bien, yo creo que sí, es ampliarla, es cuestión de ampliarla con las lupas. espérame, porque tengo. Allá va, eso, Sí, perfecto. pero la letra se difumina mucho, mira. ¿Sí? Espérame un segundo y abro esta vez la otra. Acá. Bueno, la propuesta estratégica de Beatriz y la facilidad, que dentro del proceso se mencionaba como la facilidad de una melodía, que en la identificación del problema tenemos que es una niña de 14 años con un gran talento musical y que pues por ende se enfocó muchísimo la parte cerebral en esa área y pues ha dejado a un lado el conocimiento o el reconocimiento de otras habilidades y otras funciones que a ella a su edad ya son necesarias. Teniendo en cuenta el modelo del PDRA es una herramienta utilizada en procesos desde que se requiere intervenir pedagógicamente a niños con limitaciones en el aprendizaje específicamente. Este permite un análisis claro y con el enfoque práctico para orientar a la toma de decisiones de un docente de cómo manejar a estos niños. Cada letra tiene un una función específica. P, problema, que es donde se identifica el problema del niño, en este caso de Beatriz, que es de 14 años, que tiene gran dificultad en la comprensión lectora y verbal. Esto también le ha dado un desarrollo inadecuado en la independencia, en las habilidades básicas cotidianas y en las habilidades sociales, como también vimos en el ejemplo en el manejo del dinero. De diagnóstico, tenemos habilidades que desde su propio aprendizaje podemos desarrollar o podemos enfocarnos un método o una forma de cómo desarrollar otras habilidades que a ella le favorezcan en este momento. Presenta la capacidad musical, memoria visual. Sus dificultades podrían estar asociadas al estilo de aprendizaje visual auditivo no estimulado de forma adecuada. O sea, la parte visual y auditiva está muy enfocada en la música, ignorando otros procesos como es el de la lectura y el análisis de la misma. Y por ende las habilidades sociales, que su independencia está muy arraigada a la dependencia familiar o a la dependencia de los compañeros. Entonces, pasamos a los recursos que dentro de los recursos es como el proceso o las personas que van a estar, que se necesitarían para estar dentro del proceso de aprendizaje de Beatriz, que es un docente de música para empezar a trabajar con ella desde la música, que es el gusto de ella, orientador escolar, familia, que debe estar muy, muy de la mano con todos los profesionales que están detrás del proceso, materiales visuales,
compañeros de clase, actividades grupales, actividades sensoperceptuales que implican y sensoriomotoras que implican manejo de su cuerpo dentro de un espacio específico, como gimnasia, como movimientos a través de instrucciones, etcétera. Todo este apoyo en un grupo interdisciplinario que pues médicamente sería muy recomendable, como neuropediatría, psicología, terapia física ocupacional, lenguaje, y por obvias razones, neuropedagogía. Alternativas que nos pueden dar es diseñar unas actividades de lectura asociadas a imágenes y sonidos diferentes a la música propia de ella. Es decir, disminuir un poco la música que a ella le gusta, porque en últimas, si continuamos con la música que a ella le gusta, se va a autoestimular y va a seguir dejando a un lado los aprendizajes nuevos. Entonces, sí sería muy importante trabajar esa parte de música, cambiar un poquito, disminuir lo que le gusta y aumentar las necesidades poco a poco. Crear espacios de socialización en actividades dirigidas donde la niña haga participación constante de forma independiente. Grupales e individuales, ¿sí? Enseñar conceptos de dinero con material manipulativos a través de asociación de figuras e imágenes asociadas al dinero, reforzando las habilidades matemáticas básicas. Entonces, ahí en el caso no mencionaban tanto sobre las matemáticas, pero yo creo que se debería hacer un refuerzo de matemáticas básicas para poder hacer esa asociación. Fortalecer la capacidad cognitiva a través del seguimiento de instrucciones simples, tanto verbales como escritas, logrando mantenerse en actividades simples desde el inicio hasta final, aunque sea poco interesante para ella a través del manejo de tiempos cortos y de tolerancia. Entonces, hay actividades por su gusto y su inclinación a la música, actividades que le ejerzan concentración constante o por largo tiempo no le van a gustar. Entonces, se tendrían que trabajar tiempos cortos, que sea de inicio a finalización sin interrupción y eh, no suspender una actividad si no se termina. El compromiso ya es dentro del enfoque docente, compromiso es de los docentes, familia y pues todos los profesionales que están detrás de todo esto, adaptando las actividades dentro de cada área. La familia apoya con ejercicios prácticos en casa, dando continuidad con el proceso tanto educativo como interdisciplinario enfocados hacia el mismo objetivo. Orientador escolar, quien realiza seguimiento del proceso de forma constante y evaluación inicial, intermedia y final. En esas evaluaciones se pueden definir los avances a lo que ella ha ganado mínimamente, porque pues los avances pueden ser rápidos como pueden ser muy pocos, pero hay cosas que a través del neurodesarrollo, neuroplasticidad, se generan de forma muy mínima, que de pronto visualmente nosotros no lo notamos. Dentro del análisis está, dentro del enfoque de la educación inclusiva, se observa cómo la niña utiliza su potencial sensorial como fortalezas para su convivencia en los diferentes entornos, por los cuales se limitó en otras áreas educativas también necesarias para su aprendizaje integral. Por otra parte, su desempeño funcional está arraigado a formas de aprendizaje diferentes por los cuales de forma inicial se identificarán para poder potencializar los procesos de trabajo dentro de las diferentes áreas educativas. Es de interés hacer referencia a que es importante un grupo indisciplinario, como lo había dicho antes, como complemento en el proceso de modificación de actividades y trabajar apoyo educativo y atención. La respuesta de solución o intervención es la sensibilización del grupo, tanto de alumnos como de docentes, para la diversidad funcional. Diseño de actividades con enfoque DUA, diseño universal para el aprendizaje, donde no todos aprenden de la misma manera.
Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos organizar actividades de manera que los niños puedan aprender desde un punto de vista diferente. Fortalecer las habilidades sociales de Beatriz y sus compañeros mediante talleres donde todos participen y se desarrollen tanto de forma independiente como de forma grupal. Estimular la capacidad sensitiva, percepción sensoriomotora y áreas cognitivas complementadas y o fortaleciendo las habilidades educativas de la niña. Y iniciar, retomar o continuar procesos interdisciplinarios que ella traiga desde su niñez. Listo. Omar, no se te escucha. Perdón. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora continuando con el orden de nuestro sorteo, el turno es para Carlos Andrés Ramírez. Bueno, buenas noches, compañeros. Voy a tratar de compartirles aquí mi. Permítanme tantico. Dios. Encuentro el gráfico. A ver. No, no me comparte. No me comparte, Omar. Pues, Ahí estamos viendo su pantalla. sí, sí la ven ahí. Sí, señor. Voy a compartir. Ustedes ahí pueden apreciar el gráfico. Sí, señor. Sí, Carlos. Bien. Bueno, bueno, ahí pues en el gráfico podemos observar que tenemos el PDRAC, donde nos indica que es abandonar las ideas tradicionales, ¿sí? Pues las estrategias educativas que tenemos pues para la propuesta pedagógica de Beatriz. Entonces el PDRAC nos dice que es abandonar las ideas tradicionales. Tenemos el reaprendizaje, que es aprender de forma musical. Pues el aprendizaje es utilizar un ritmo y melodía. La complejización, pues transferir a otras áreas. Voy a dejar aquí en esta parte tengo ya más explicadito la parte del desaprendizaje y el reaprendizaje. Entonces, pues en el desaprendizaje, pues rompe con la idea de que solo se aprende leyendo, repitiendo. El reaprendizaje es reconstruir conceptos a través del ritmo, la melodía y la expresión musical. Aprendizaje, pues asimila contenido desde una lógica artística y sensorial. Complejización, aplicar lo aprendido musicalmente a otras áreas del conocimiento, dentro del gráfico tenemos los elementos curriculares. Pues nos decían que los propósitos, el para qué. Entonces, el para qué sería pues fomentar el aprendizaje significativo del reconocimiento de las inteligencias múltiples y la metacomplejidad. Tenemos los contenidos que nos decía que aprender. Los contenidos transversales que pueden integrarse con el lenguaje musical, la ciencia, la historia, las matemáticas. Como en didáctica, pues tendríamos que cómo lo haríamos con el uso de la música como estrategia didáctica, creación de canciones, ritmo corporal, composición melódicas, recursos. ¿Con qué recursos haríamos esto? Con instrumentos musicales, grabadoras, bitácoras, metacomplejas, voz, cuerpo, herramientas digitales de audio. Tendríamos también una secuencia que sería cuando ciclos de aprendizaje no lineales, se parte de la melodía para volver al concepto y así sucesivamente. ¿Y qué logros dentro de la evaluación?
Evaluación reflexiva, metacognitiva, se valora la creatividad, la apropiación del saber y la transferencia de otros campos. Bueno, en sí, la estrategia educativa que se presenta en este organizador gráfico, pues propone una forma innovadora de enseñar y aprender, centrada en la música como herramienta didáctica y pedagógica. Pues en el centro de esta propuesta se encuentran cuatro ejes fundamentales, que es el modelo PRAC, el aprendizaje activo y la complejización. En primer lugar, el modelo PRAC invita a abandonar las ideas tradicionales de enseñanza, favoreciendo un enfoque más dinámico y significativo. A esto se suma el reaprendizaje, que plantea la necesidad de aprender de forma musical, es decir, utilizando recursos como el ritmo, la melodía y la creación sonora para facilitar la comprensión. Este tipo de aprendizaje permite no solo captar la atención del estudiante, sino pues, también conectar emocionalmente con los contenidos, haciendo uso del ritmo y la melodía. Bien. Finalmente, el proceso se complejiza al permitir que lo aprendido pueda ser transferido pues, a otras áreas del conocimiento, generando una comprensión más profunda y transversal. Esta estrategia responde a unos propósitos claros. Se busca una comprensión crítica y profunda de los contenidos, pues dejando atrás el aprendizaje memorístico, pues para que logren o lo logrado se abordan pues, en contenidos transversales que no se limiten a una sola asignatura, sino que puedan integrar, integrar los diversos saberes. En cuanto a las secuencias didácticas, se organiza a través del trabajo por proyectos, lo que permite a los estudiantes pues, avanzar de forma estructurada pero flexible, adaptándose a su propio ritmo. En este contexto, la didáctica se concreta mediante la composición de canciones, una actividad creativa que motiva y estimula el pensamiento crítico. La evaluación se basa en los logros alcanzados por los estudiantes, especialmente la creación de productos musicales, los cuales evidencian su comprensión, apropiación del conocimiento. Finalmente, los recursos utilizados son principalmente instrumentos musicales que permiten que el aprendizaje sea experiencial y sensorial, fomentando la participación activa de los estudiantes. Pues en resumen, en sí, la estrategia educativa propone una enseñanza significativa, integradora y creativa, pues en la que la música se convierte en un medio para desarrollar competencias cognitivas, emocionales y sociales en los estudiantes. Ese sería mi aporte, compañeros. Muchas gracias, Carlos. Y ya para finalizar, eh, vamos a escuchar a Cindy Janet Vaquero. Cindy. Bueno, buenas noches a todos. Ya comparto mi pantalla. Listo, ¿me pueden rectificar si ya ven la imagen, por favor? Sí. Ok. Entonces iniciamos que pues hice una infografía en la cual pues se hace la propuesta pedagógica en el caso de Beatriz con el modelo DRAP, el bloque educativo y la planificación complejización. Entonces, pues retomé nuevamente sobre el caso de Beatriz, que se menciona que es una adolescente de 14 años con habilidades en la música y memoria visual, pero que enfrenta dificultades reales en comprensión lectora, habilidades sociales y manejo de dinero. También pues se enfatiza que en lugar de ver eso como un obstáculo, lo tomamos como una oportunidad para acompañar a aprender desde sus fortalezas que ella tiene ya. Entonces, lo acompañamos con la aplicación del modelo BRAP, que incluye 4 fases, que son claves, que es la desaprendizaje, que es la que ayuda a soltar esa idea que aprende en solo repetir. Y manifestaban en el caso que ella solamente recordaba tal cual como se encontraba el texto, pero no le daba como
el sentido de lo que estaba leyendo. Entonces, de lo que se inicia es el desaprendizaje, que es soltar esa idea de repetir tal cual las palabras, sino ayudar en comprender lo que está leyendo. En la otra fase, que es el reaprendizaje, esa es la introducción en donde va a haber una introducción, nuevas formas de aprender usando imágenes, músicas y juegos, siendo una forma más como directamente con ella mediante las experiencias y que la conecten a su forma de aprendizaje que tiene. En la tercera fase, que es el aprendizaje, es ahí ya fortalecer las habilidades que ella, como es la comprensión lectora, que ya sería como fortalecer esas dificultades que se está presentando, pero ya fortaleciéndolo mediante pues estimulaciones con diferentes recursos, musical, didácticos. Entonces se fortalece la comprensión lectora, el uso del lenguaje figurado, las emociones y en saber el manejo adecuado del dinero. Ya en la cuarta fase, la complejización es llevar todo eso a su vida diaria. Entonces, para que ella entienda esas bromas, en llevar una conversación, en comenzar mediante esos juegos, ya tener algo más em, como consecutivo en hacer compras pequeñas, en que ella pueda tomar decisiones. Entonces comienza como ya la complejización en todo ese proceso, en llegar al último paso. Entonces, pues ahí se va directamente a los elementos del currículo, que principalmente pues son los propósitos, que es el que aprende con sentido y que sea más autónoma y pueda aplicar lo que está aprendiendo, pero siempre al ritmo de ella. No siempre se menciona que pues no debe haber una presión hacia el aprendizaje, como en el caso de Beatriz, porque pues puede haber una reacción negativa a esa situación. Vamos al otro elemento, que sería el contenido, que es más como los temas cercanos a su vida, sobre pues las emociones, el humor, la lectura comprensiva, en adaptar la realidad con temas útiles que ella le pueda servir para, para como fortalecer esas debilidades que ya tiene. En el otro elemento, que es la didáctica, que es el lugar donde son las bases de lo que está basado en la transdisciplinariedad, que es ya la integración, pues lo musical, lo literario, lo matemático, las habilidades sociales, en las experiencias vividas de ella. También nos menciona pues sobre los recursos, que no solamente son libros o algo escrito, sino son más cuestiones, materiales visuales, algo manipulativo para ella, la música digital. Ahí se puede, pues, como mencionaba, como relacionar con la cuestión tecnológica que colocaban, como juegos didácticos, que interactúe con ella misma y pueda alcanzar a fortalecer esas dificultades que se está presentando, pero por medio de esas habilidades que ella tiene. Entonces, pues nos mencionaba sobre esa de multisensoriales. Mm, Vamos con la cuestión de la secuencia. Entonces nos dice que pues no es, que es flexible, que es en forma espiral, permitiendo avanzar y ajustar desde sus propios tiempos, de su propio ritmo, sin ninguna cuestión de presionar, sino como al paso que ella vaya dando se va ajustando la forma de aprendizaje que ella necesita en ese momento. Y por último elemento es la evaluación. Nos mencionaba que no es solamente colocar una nota de que es un 4, que es un 5 y así se clasifica en que eres bueno o eres malo estudiante, sino que en la forma de evaluación de esos elementos currículos para
esta propuesta pedagógica es más observarlo por medio de portafolios, de la observación del proceso de aprendizaje que ha tenido en toda esa trayectoria. em, pues en la autoevaluación también con ella, es decir, qué has aprendido, en preguntarle. En esa manera se puede hacer una evaluación y determinar como qué ha avanzado en ese tiempo o en ese rasgo de, digo, en ese límite. Bueno, en lo que es de aprender a aprender, en la cuestión de Beatriz, dice que no se trata solamente de memorizar más, sino de comprender a su manera como ella aprende. A eso es lo que equivocamos mutuamente en diferentes espacios, es que tienen que aprender a la par como todos. Y no, hay diferentes formas de aprendizaje, hay una diversidad de las personas y de niños que aprenden en su manera. Entonces es como ver y comprender cómo ellos aprenden. En que no ver la memoria literal como una debilidad, sino como un punto de fortaleza que pueda moldear para tener un mejor aprendizaje en ella. Y pues también mencionar pues que se necesita como el apoyo cercano, que no haya presión, que siempre hay un constante como em, que le están guiando, orientando, no realizando sus deberes, sino orientando en cómo tiene que realizar esas actividades y dejarla que ella explore y que sea autónoma en su aprendizaje. Más que todo en esa parte es lo que yo coloqué sobre la propuesta pedagógica para el caso de Beatriz. Ya. No sé cómo dejar de compartir. Muchas gracias, Cindy Jane, por su intervención. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro panel. Finalmente, hay preparadas dos preguntas. Voy a sortear. Dos de ustedes serán los afortunados que tendrán la oportunidad de responder estas preguntas. Eh, Voy a leerlas para que todos las conozcan. La primera de ellas dice: ¿cómo pueden las estrategias basadas en el bucle educativo abordar los desafíos actuales en la educación y aportar metacognitivamente al caso de estudio? Y la segunda pregunta es: ¿de qué manera dichas estrategias tienen de qué manera dichas estrategias tiene en la autonomía del estudiante su capacidad para aprender y las competencias profesionales del siglo XXI? Entonces yo vuelvo otra vez con los papelitos acá. Volvemos acá, en la bolsa de los papelitos. Y Ana, ya la La primera primera letra del pregunta. abecedario. eh, Bueno, y el compañero Carlos Andrés Ramírez. Carlitos. Ujú. Segunda pregunta. Y Listo. tal vez sí cerramos con las recomendaciones. Sí, adelante. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo pueden las estrategias basadas en el bucle educativo abordar a los desafíos actuales en la educación y aportar educativamente al caso de estudio? Pues teniendo en cuenta tres aspectos, como es qué es el bucle educativo, que es un sistema que busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una metodología basada en sentarse detrás de un escritorio, continuar con sus procesos con un cuaderno y hojas, y en la repetición por ciclos y fases que genera conocimiento en el ser humano, pero que esto también ha hecho que haya
unos cambios específicos dentro de estos mismos ciclos. Otro punto específico es tener en cuenta el neurodesarrollo y la neuroplasticidad. ¿Por qué? El bucle educativo se enfoca mucho en la parte educativa, docentes, pero el neurodesarrollo y la neuroplasticidad se enfoca en la parte alumnos, niños. Si lo tenemos en cuenta de esta manera, todo se coincide unas cosas con las otras. Neurodesarrollo es todo el proceso de desarrollo del sistema nervioso que se genera desde la concepción en un bebé y que incluye cambios estructurales muy drásticos dentro de los primeros 3 años, que esto le da la funcionalidad al niño con los primeros aprendizajes que son dentro del núcleo familiar. Este proceso se caracteriza por el continuo y dinámico cambio con los factores biológicos y ambientales, es decir, toda la parte externa va a estar estimulando la parte interna del cerebro. Eso es como el proceso de aprendizaje que desde niño pueden recibir. La plasticidad cerebral es el cambio, es la capacidad que tiene el cerebro para realizar cambios y adaptarse a nuevas experiencias, recibir nuevos aprendizajes y pues con lesiones o no, estos cambios siempre van a ser favorables desde que se haga una adecuada estimulación o una adecuada enseñanza para adaptar y permitir al cerebro reorganizar sus conexiones neuronales. Estas funciones en respuesta a estímulos internos y externos facilita el aprendizaje como tal y pues la recuperación de funciones que se pierden dentro de una lesión. Teniendo en cuenta estos 3 aspectos, se toma como el bucle educativo unos cambios, ¿sí? Tenemos en cuenta en el neurodesarrollo los cambios que hoy en día han tenido los niños. Antes los niños no eran tan activos, ¿cierto? Nuestros hijos no eran tan activos, ahora toca es retenerlos. Tienen unos aprendizajes muy, muy adelantados al tiempo de 30 años para atrás, ¿sí? Los grados ya son con edades más pequeñas, los aprendizajes ya son muy a temprana edad. Todo eso son los cambios que se han generado en los ciclos del bucle educativo. Por lo tanto, hoy en día nos ha generado unos cambios más grandes, más específicos, pero más seguidos. Ya no es el ciclo más largo de mantener un aprendizaje complejo constantemente. Todos estos cambios van a generar como estrés, como frustración, tanto en los niños, en las familias y en los docentes, más aún porque a veces nosotros no sabemos cómo adaptar un niño a la parte educativa, cómo trabajar un niño desde su proceso inicial y cómo darle la secuencia a ese proceso dentro de sus primeros años, sus grados bachiller y de hecho en la parte de universidad. Por lo tanto, este bucle tiene que ser más constante, más diverso y pues por ende tener en cuenta todas las capacidades y habilidades como hemos venido hablando de los alumnos para poderles dar una buena educación o un buen aprendizaje. ¿Listo? Muchísimas gracias, Ana Milena. Ahora vamos con Carlos Andrés Ramírez, que en suerte le ha tocado la segunda pregunta. ¿De qué manera dichas estrategias tiene en la autonomía del estudiante su capacidad para aprender a aprender y las competencias en profesionales del siglo XXI? Listo, compañero. Bueno, las estrategias del bucle educativo pues desarrollan autonomía, aprender a aprender y competencias del siglo XXI. Una de las grandes fortalezas de la estrategia basadas en el bucle educativo es su capacidad para desarrollar habilidades pues, esenciales en los estudiantes.
siendo esto más allá del dominio de contenidos. Estas estrategias, perdón, fomentan la autonomía, el aprender a aprender y la competencia del siglo XXI. Son los pilares fundamentales de la educación actual. En primer lugar, el bucle educativo potencia pues, la autonomía, ya que transforma pues, al estudiante en el protagonista de su propio aprendizaje. Ya no se trata de seguir pues, instrucciones de forma pasiva, sino de tomar decisiones, elegir rutas, asumir responsabilidades y pues autoevaluarse y autorregularse. Esto quiere decir que el estudiante se convierte pues, en un agente activo capaz de dirigir su proceso formativo con criterios y conciencia. En segundo lugar, pues el bucle favorece el aprender a aprender. Es una competencia clave pues, para la vida a lo largo de sus distintas fases, pues en especial en el desaprender y complejizar. Se invita pues, al estudiante a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Esto le permite pues, al estudiante identificar sus errores, reconocer sus fortalezas, modificar estrategias y encontrar nuevas formas de abordar el conocimiento. Así mismo se aprende, pues no solo, solo lo que aprende no solo qué saber, sino pues también cómo aprender. Algo pues que resulta muy importante, muy crucial en el mundo, pues en que está en constante cambio, ¿no? Por último, las estrategias están alineadas con las competencias del siglo XXI, aquellas que necesitan los ciudadanos para desenvolverse en entornos complejos, diversos y globalizados. El enfoque del bucle impulsa el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas, la adaptabilidad, la creatividad, el trabajo colaborativo, la comunicación eficaz y la participación en ciudadanía global. Estas competencias nos enseñan de forma aislada, sino que emergen del mismo proceso formativo. Al estar basado pues, en la experiencia, la reflexión y la transformación contextualizada. Pues en un resumen, un pequeño resumen, podemos decir que las estrategias del bucle educativo no solo enseñan contenidos, sino que forman personas capaces de aprender por sí mismas, pensar críticamente, adaptarse al cambio y contribuir y construir conocimientos de manera colaborativa y significativa. Ese sería mi aporte. Gracias, compañero. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, ya se nos termina el tiempo. Tal vez podamos dedicar dar los últimos momentos a unas recomendaciones, tal vez una pequeña conclusión y de pronto si alguien del público tiene alguna inquietud, pues con mucho gusto. Cindy, Bueno, unas como recomendaciones. recomendación, una recomendación es como el fomentar la autonomía poco a poco, en confiando las capacidades y construyendo confianza en esos seres, en esos estudiantes, esos niños, para que tengan esa confianza, en tener un acompañamiento constante y respetuoso, sin importar los ritmos externos, sino el ritmo de esa persona, en que la evaluación continua y comprensiva es más centrada en el proceso que en los resultados. Más es lo importante es que están aprendiendo y no al puntuaje al número que le den por realizar una actividad, en que los usos recursos, que los diseños de actividades significativas que partan de su mundo cotidiano y lo emocional. Eso sería como las recomendaciones para estar siempre pendiente en que es muy importante en implementar para una propuesta pedagógica. Como conclusión, em, no sé, pues cómo abarcar siempre en diferentes perspectivas
y no centrarnos en lo tradicional, en lo erróneo, en que todos debemos aprender al mismo ritmo, sino que hay una diversidad y que aunque se esté avanzando tecnológicamente, tengamos diferentes recursos, tenemos que aprovecharlos, pero para favorecer a esos aprendizajes, utilizando esos recursos a favor y no a contra de ellos. No sé qué más que podría Oh, decirle. esto está muy bien. Yo creo que condensaste todo en muy pocas palabras y eso nos da para el tiempo que nos resta. Finalmente, solo nos queda, de mi parte, agradecer a mis compañeros panelistas y al público que nos acompañó el día de hoy, a Nicolás, Luis Adriana, muchas gracias, Ferney, Daniela, Sandra, Juan Carlos, de nuevo gracias. Y pues en este momento termina nuestro panel y esperamos que nuestro público acompañante hayan aprendido, así como nosotros también aprendimos de cada uno de las experiencias de nuestros compañeros. De nuevo, muchísimas gracias y acá termina nuestra grabación. Gracias, compañero. Gracias, mamá.